En septiembre de 1989, justo después de cumplir 11 años, mis padres cargaron todas nuestras cosas en un viejo coche y nos mudamos desde el país del acero en Pennsylvania hasta Rhode Island. La mudanza fue repentina y, como era de esperar, ni mi hermana mayor ni yo estábamos particularmente emocionados. Pero mamá explicó que papá había conseguido un excelente trabajo allí, y con el dinero extra podríamos comprarnos bicicletas nuevas, tomar lecciones de equitación y todas esas cosas que normalmente hacen a un niño sonreír. Al final, eso nos convenció. Esto se pone muy interesante. Solamente suscríbete, que ya empieza lo mejor de la historia. La mudanza se presentó como una gran aventura para mis padres, quienes estaban emocionados con la idea de mudarse a una casa nueva y explorar una región distinta. Mi padre, en particular, estaba entusiasmado con su nuevo trabajo como subdirector en una escuela privada de prestigio. Aparentemente, esta posición venía acompañada de un beneficio inesperado: una hermosa mansión en el vecindario, completamente gratuita. Para mis padres, era un sueño hecho realidad, pero para mi hermana mayor y para mí, el cambio era una mezcla de emoción y ansiedad. La primera vez que vi la nueva casa, me dejó sin aliento. Era una mansión imponente, construida en un estilo que combinaba la grandeza de épocas pasadas con la modernidad de los años 80. Tenía techos altos, una escalera majestuosa y un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. A pesar de su belleza, algo en el ambiente parecía fuera de lugar. A medida que comenzábamos a adaptarnos a nuestra nueva vida, empezaron a surgir las primeras señales de que no todo era como esperábamos. La mansión estaba situada en un vecindario con casas que databan de principios del siglo XIX, un contraste sorprendente con la moderna construcción en la que vivíamos. Los vecinos, que parecían mantener una actitud reservada, nos miraban con curiosidad y, a veces, con una ligera desconfianza. Esta actitud no pasó desapercibida para nosotros, y pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba del todo bien. La situación se complicó aún más cuando comenzamos la escuela. Aunque al principio los otros niños parecían amistosos, había una notable evasión cuando mencionábamos la casa o el nuevo trabajo de mi padre. Cada vez que tocábamos estos temas, las conversaciones se volvían incómodas y los niños cambiaban de tema de manera abrupta. Las interacciones con los adultos también eran extrañas. Los vecinos y conocidos evitaban hablar sobre nuestra casa o el empleo de mi padre, y cualquier intento de abordar el tema llevaba a conversaciones tensas y forzadas. Mi madre, aunque preocupada, trató de mantener una actitud positiva, pero a medida que pasaba el tiempo, la presión de mantener una fachada normal se volvía cada vez más difícil de soportar. Una de las experiencias más inquietantes ocurrió cuando un niño de la escuela, con quien había hecho amistad, me reveló algo perturbador. Durante una conversación casual, el niño mencionó que había escuchado rumores sobre nuestra casa. Según él, la mansión había sido anteriormente propiedad de un subdirector de la escuela y sus 3 hijos, quienes habían desaparecido en circunstancias misteriosas. A medida que estos rumores se difundían, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más inquietante. El ambiente que antes parecía lujoso y acogedor, ahora se llenaba de una sensación de malestar y temor. Cada crujido de la casa, cada sombra en los pasillos, parecía estar cargado de un significado ominoso. El descubrimiento de estos rumores sobre la desaparición de la familia anterior y la posible conexión con eventos paranormales hizo que la situación fuera aún más perturbadora. Mi hermana y yo, que inicialmente habíamos estado emocionados por nuestra nueva casa, comenzamos a sentirnos incómodos y ansiosos. La tensión llegó a su punto culminante cuando, un día, mientras explorábamos el jardín trasero,
encontramos un objeto antiguo enterrado en la tierra. Era una pequeña caja de madera que parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Aunque estaba cubierta de polvo y tierra, la caja parecía inusualmente bien conservada. Cuando la abrimos, descubrimos una serie de objetos antiguos, fotografías y cartas que parecían pertenecer a la familia que había vivido en la casa antes que nosotros. Si te gusta este tipo de historias, dale like y continuamos. En paralelo, la situación en el vecindario se volvía cada vez más extraña. A pesar de los intentos de mis padres por integrarse y conocer a nuestros nuevos vecinos, el aislamiento y la falta de comunicación persistían. Los residentes parecían mantener una distancia calculada y evitaban cualquier interacción que pudiera llevar a una conversación sobre la casa o el pasado de la misma. Cada vez que mis padres intentaban hacer preguntas o establecer conexiones, se encontraban con respuestas vagas y evasivas. Tenía contactos, decía, en los más altos niveles del gobierno, y no descansaría hasta desmantelar la oscuridad que envolvía a la familia Berlanga. Pocos días después, un contingente de policías fuertemente armados llegó al pueblo. Los rumores decían que incluso el presidente Miguel Alemán había sido informado de lo que ocurría y había dado su bendición para la operación. El convoy se dirigió directamente a la hacienda Berlanga, y lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla que hubieran podido imaginar. La resistencia que encontraron al llegar a la hacienda fue feroz. Los peones, criados y trabajadores defendieron a los Berlanga con una violencia inusitada, atacando a los policías con cuchillos, machetes y cualquier objeto que pudieran encontrar. Los enfrentamientos fueron brutales, y se decía que los peones luchaban con una ferocidad sobrehumana, como si estuvieran poseídos por algún tipo de maldición. Las criadas, mujeres aparentemente frágiles, se lanzaban sobre los policías, mordiéndolos y arañándolos como bestias salvajes. No dejaban de luchar hasta que varios disparos las hacían caer al suelo. Cuando finalmente las fuerzas de la ley lograron abrirse paso hasta el interior de la mansión, lo que encontraron los dejó marcados de por vida. En el sótano, en habitaciones secretas ocultas tras gruesas puertas de madera, se encontraron cientos de cuerpos. Eran hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos estaban parcialmente devorados, con marcas de dientes en sus cuerpos, como si hubieran sido el festín de una jauría de caníbales. En algunas habitaciones, aún había personas vivas, encadenadas, esperando su turno. Los gritos y gemidos llenaron el aire cuando los policías rompieron las puertas y liberaron a las víctimas. En una esquina del sótano, encontraron a una joven muchacha que apenas podía respirar. Estaba encadenada y cubría de mordeduras desde los pies hasta los muslos. Su cuerpo temblaba de dolor y apenas pudo susurrar unas palabras antes de morir. Miguelito. El ojo. Su hermana menor había logrado escapar, pero esta joven había sido castigada brutalmente por su intento de fuga, y su cuerpo había sido devorado lentamente durante días. Los Berlanga que sobrevivieron al asalto fueron arrestados, pero nunca llegaron a enfrentar un juicio. Se rumoreaba que, tras ser detenidos, habían sido trasladados a la capital y, desde entonces, su paradero era desconocido. Solo el patriarca, don Abel Berlanga, un anciano de casi 70 años, fue visto públicamente tras su captura. Pero de los demás miembros de la familia no se supo más. La gente decía que su riqueza y contactos les habían permitido comprar su libertad y que ahora vivían ocultos en algún rincón del país, esperando el momento adecuado para continuar con sus atroces rituales. Décadas después, mi abuela regresó al pueblo y, al pasar por las ruinas de la antigua hacienda Berlanga, escuchó a los niños contar una historia. Decían que, en las noches de luna llena,
Se podía ver a un hombre con un parche en el ojo caminando entre los escombros. Su figura se deslizaba entre las sombras, como un espectro condenado a vagar por siempre en aquel lugar maldito. Los niños afirmaban que se trataba de Miguelito, el más joven de los Berlanga, quien había perdido un ojo durante su intento fallido de retener a las hermanas. En el pueblo, el tiempo pareció detenerse después de la caída de los Berlanga. Los aldeanos trataban de reconstruir sus vidas, borrando las cicatrices que la familia había dejado. Pero el miedo persistía, como una sombra constante en el borde de la conciencia de todos. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia y si has vivido algo similar. Hasta pronto.